Buenos días tengan todos ustedes. Como siempre es un placer estar en estas sesiones de electrónica. Continuamos con conceptos generales muy utilizados, y para ello hemos estamos en el tema de amplificadores operacionales, en general. Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando inyectamos las fuentes de corriente directa, que ya estuvimos trabajando la clase anterior. Pero esas fuentes de corriente directa nos van a establecer los límites superior e inferior hacia donde puede realizarse la amplificación. Ese límite superior e inferior se llama saturación, o lo conocemos en el ámbito de la electrónica como saturación. Entonces vamos a este efecto de saturación. Nosotros estamos en el tema de amplificación. Ahora vamos a la sesión 6 y estamos en el concepto es saturación del proceso de amplificación, saturación de un amplificador. Y el día de antier, la clase anterior, nosotros tenemos la alimentación de nuestro amplificador, su señal de entrada, su señal de salida. Y estas señales son las que nos van a limitar, B1 y B2 son las que nos van a limitar la salida. En este caso el B1 lo habíamos dicho que era 10 volts, el B2 menos 10. Entonces idealmente se saturaría o llegaría a un límite máximo, que es la alimentación 10 y menos 10. Pero como el amplificador operacional normalmente necesita algo de energía para trabajar, entonces se va a consumir alrededor de 1 o 2 volts y los va a tomar tanto de arriba como de la voltaje negativo. Entonces vamos a tomar promedio, que de arriba se va a tomar 1 volt y de abajo se va a tomar otro volt, un poquito más, un poquito menos, pero ahí va a andar. Y entonces nosotros de forma real podemos decir que la saturación, entonces en lugar de tener 10 y menos 10, pues nosotros estaríamos observando 9 y menos 9 para la saturación. Bueno, entonces nosotros partimos de nuestra ecuación. Lo vuelvo a repetir, la ecuación de una recta, que para nosotros es la ecuación del amplificador. Estamos observando voltaje, entonces esto se traduce en esta ecuación, que es la ecuación de la recta. Y ahora nosotros vamos a observar el proceso de saturación. Entonces, para poder observar el proceso de saturación en una gráfica o en una gráfica, nosotros hemos dibujado X para el voltaje de entrada, Y para el voltaje de salida y M es la pendiente AB. Entonces nosotros tendremos una pendiente que va a estar dictada por esta recta con centro en el origen, ¿sí? o pasando por el origen. Bueno, entonces, como utilizamos alimentaciones positiva y negativa y las tenemos del mismo valor, normalmente las tenemos 10, menos 10, 15, menos 15, 18, menos 18. Entonces, tanto va a crecer la misma cantidad hacia arriba como hacia abajo. Sí, el sistema va a estar balanceado y vamos a tener un punto de operación. Como estamos balanceados, pues el centro es el punto de operación, que se conoce como el punto Q. Ok, y entonces, pues toda señal que esté dentro de nuestra recta, por ejemplo, esta señal que dibujamos aquí en azul, va a entrar y la colocamos así porque este es el eje, ¿no? Entonces, le inyectamos un voltaje, en este caso un voltaje variante, aquí lo señalamos con un voltaje variante. Ese voltaje variante, pues al multiplicarse por la ganancia vamos a tener una salida. Y es equivalente a gráficamente
que se vea multiplicado por nuestra ganancia, que es la recta, y se vea reflejado, este es el eje Y, la salida, que se vea reflejado en la salida. Y entonces, si la señal es pequeña y no sobrepasa los límites de saturación, que aquí los hemos marcado con L, L más y L menos son los límites de saturación, pues entonces tenemos una amplificación, ¿sí? La señal tal cual amplificada, multiplicada por la pendiente, que es la ganancia AB. Ok, como sabemos que el límite de saturación es el máximo de la alimentación, entonces vamos a saber o vamos a buscar este rango, ¿sí? Aquí donde empieza la saturación, estos puntos que están aquí, ¿qué números son? Para ello despejamos entonces BI, ¿sí? Para saber cuánto necesitamos de entrada, y nosotros hemos definido aquí 10, yo le voy a poner esos 10, va a ser mi ganancia por voltaje de entrada, entonces voltaje de entrada va a ser 10 entre la ganancia. Y así es como encuentra este punto, ¿sí? Que es donde empieza a saturar. Como fórmula nosotros hemos colocado L, la alimentación B0 es L, entonces si usted coloca L aquí, pues acá tendría L, y que sería L entre AB, ¿ok? Entonces, si para un término general esta es la alimentación, pues entonces despejada, y este es el valor que viene en esta parte. Para el lado negativo hace lo mismo, colocaría L menos, ¿sí? La alimentación que está acá en B2, que sería el máximo de alimentación. Y entonces, teóricamente, pues usted tendría el otro límite, el que está aquí en esta parte. Entonces se ubica para la entrada BI es L menos entre AB, el punto que le dé aquí. Y ese va a coincidir con esta parte. Y esos son los límites de saturación y los límites de entrada del sistema. Entonces, yo voy a tener buena amplificación si yo permanezco en estos límites, en L menos, menor o igual, ¿sí? Que el voltaje de entrada, menor o igual que la parte positiva. Ok, si mi señal de entrada corre en estos límites, como la azul, pues yo voy a tener una salida amplificada sin llegar a la saturación. Pero si mi señal de entrada está fuera de estos límites, como esta señal que está en verde, sí, los límites aquí los he dibujado de rojo. Entonces, aquí se sale de ese límite por el lado negativo, acá también se sale de ese límite por el lado positivo. Entonces, esta señal va a saturar porque está fuera del límite. El límite llega hasta a la línea punteada roja. Entonces, toda esta porción de señal, toda esta porción se sale del límite, esta porción también se sale del límite, y entonces cuando se refleja en nuestra gráfica, pues va a ser aquí, esto se sale del límite, esto ya no lo puede amplificar porque ya está saturado, y entonces lo que va a hacer es un recorte de la señal. También en la parte de abajo está saturado, ¿sí? Y va a ser un recorte, y entonces nuestra señal se va a ver, quiere intentar sacar una forma de onda senoidal, pero va a recortar en las partes superiores, ¿sí? Entonces no va a llegar más arriba de los límites de saturación. Si nosotros ahora quitamos, por ejemplo, B2, que es común trabajar con un solo potencial, ¿sí? Solamente 10 volts positivo, o bueno, sería una batería de 9 volts positivo, por ejemplo. Este B2 se va, la parte negativa. Quiere decir que este límite, si este B2 se va, lo mandamos a 0. Quiere decir que este límite corre hacia arriba, ¿sí? Y entonces solamente va a tener de 0 hacia el límite positivo. Y como solamente tiene de 0 hacia el límite positivo, va a estar así, solamente así. Entonces, este punto de operación que teníamos aquí en el centro lo debemos de correr, y lo hacemos a la mitad, ¿verdad? A la mitad de este intervalo. Entonces,
aquí quedaría el Q, que sería el punto de operación. Y entonces esta señal que está balanceada en 0, la tenemos que recorrer, ¿sí? La tenemos que mandar ahora a este. Entonces, acá hemos especificado límites o alimentaciones no necesariamente en 0, sino un poquito más arriba del 0. Este mismo trabajo, ¿sí? Cambiando los límites. Entonces, estas L's vienen del proceso de la alimentación. Nuevamente lo repetimos. Las hemos cambiado, aquí las hemos colocado positivas. El punto de operación, por lo tanto, cambia, ¿sí? Lo tenemos que ubicar donde tenemos los cortes, dividimos a la mitad y ahí colocamos el punto de operación Q. Esta, si sacamos la tangente a esa recta, sería la pendiente AB. Y entonces nosotros vamos a tener que mover esta señal que está en azul centrada en 0. Ahora la vamos a mover hacia este punto, ¿sí? Para que pueda estar la señal dentro de los límites de operación y poderse amplificar. ¿Cómo movemos esa señal a ese límite? Entonces, como nosotros la tenemos que mover, el voltaje de entrada pues se tiene que llevar hasta un voltaje de entrada. Aquí le hemos marcado como VI mayúscula, ¿sí? un offset que conocemos, o una fuente de corriente directa. Y entonces ahora va a ser, agregamos cierta cantidad de voltaje y ahí vamos a montar nuestra señal VI. Entonces, lo que se hace físicamente es, teníamos nuestra VI, que es esta, anterior, y aquí le vamos a agregar la parte de corriente directa hacia donde hemos corrido. Y entonces, ahora la señal de entrada al amplificador va a estar compuesta por la fuente de corriente directa y la señal que de por sí ya teníamos, que es la que tenemos acá en el lado izquierdo. Y entonces va a estar la señal montada en esta componente directa. Entonces lo que hacemos es, aquí está la componente directa y la señal anterior, pues en lugar de estar en 0, ahora va a estar acá. ¿Ok? Y aquí está, es la señal azul, que está montada en un VI. Ahora sí, nos movimos al nuevo punto de operación y se va a amplificar nuestra señal. Y por lo tanto, pues la salida, que es este lado, se va a montar en B0, ¿sí? Aquí se montaba en 0, en el eje 0. Bueno, ahora cambia. Ahora agrega un componente de corriente directa. Entonces la salida agrega este componente de corriente directa provocado por este componente de entrada. Y la señal de por sí amplificada. Esta es la estructura ahora. Y la ganancia de voltaje, una vez que tenga una gráfica de este tipo, pues se saca sacando la derivada, ¿no? Saca la derivada de la salida contra la entrada. Al derivar nosotros esta contra VI, pues esta B0 que es constante se elimina y solamente me queda B0 contra el VI, que es esta parte. ¿Sí? En el punto de operación Q. Ahí se hace la derivada y esta sería la pendiente de esta recta. Entonces esta sería la pendiente. Bueno, ahora hemos visto el efecto de la alimentación de corriente directa, cómo la podemos manipular si nosotros cambiamos los potenciales, ¿sí? Tanto positivo como negativo, en nuestra nueva curva y se genera el nuevo punto de operación hacia donde nos tenemos que trasladar, y la forma de trasladarnos es agregar una fuente de corriente directa. Ok, bueno, sería todo por el día de hoy. No me queda más que agradecer su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan bonito día. Hasta la próxima. Gracias.